Hola estudiantes, soy el profe de Ingeniería. En esta ocasión aprenderemos operaciones vectoriales como introducción a nuestro curso de estática. Iniciemos con la definición de vector y su representación gráfica. Bien, un vector se define como una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Este se simboliza con una letra mayúscula, como podemos observar en la figura 1, y su magnitud siempre es positiva, y a su vez este se representa con una letra mayúscula cursiva. Algunas cantidades vectoriales que podemos encontrar más adelante en el curso de estática son posición, fuerza y momento. Bueno, ya teniendo una definición clara de vector, continuemos con la representación gráfica. Un vector se representa gráficamente por una flecha que tiene inicio y fin, y además que utilizamos para definir su magnitud, dirección y sentido. La magnitud es la longitud de la flecha. La dirección es el ángulo que se forma entre el eje de referencia y la línea de la flecha o el vector. Y el sentido es el indicado por la cabeza de la flecha. Ahora les pido que se concentren en la figura 1 para aclarar dudas de lo explicado anteriormente. En este ejemplo la magnitud del vector es de 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Es decir, la flecha tiene una longitud de 4 unidades. La dirección es el ángulo phi, observan ustedes acá, es igual a 30 grados, teniendo como eje de referencia la horizontal. ¿Sí? Entonces esta es la dirección con referencia al eje horizontal. Y su sentido es hacia arriba a la derecha, hacia arriba a la derecha. Continuando con esta introducción, empecemos con lo que nos interesa, las operaciones vectoriales. Comenzaremos con multiplicación y división de un vector por una escalar. Ya que tenemos un nuevo término, definámoslo. Un escalar es una cantidad caracterizada por un número positivo o negativo y se simboliza por una letra minúscula. Acá tenemos la simbolización de un escalar. Ya definido el término, continuamos. El producto de un vector A por una escalar A minúscula afecta el vector en su magnitud y sentido, como lo podemos ver en la figura 2. Pues el vector A en la primera representación no se ve afectado por ningún escalar. Ya en la segunda representación podemos ver que al multiplicar el vector A por el escalar menos 2 o 2 negativo, el vector A aumenta su magnitud en 2 unidades y su sentido es contrario al del vector original. Inicialmente el vector A tenía esta magnitud y tenía un sentido de derecha hacia arriba. Al afectarse por este escalar menos 2, aumenta su magnitud al doble y cambia su sentido de abajo a la izquierda. En la tercera representación el vector A se ve afectado por un escalar que es 2 positivo. Para este caso se puede ver que el vector solamente aumenta su magnitud al doble y mantiene el mismo sentido del vector original. ¿De acuerdo? La división es un caso especial de la multiplicación, pues al dividir el vector entre un escalar, el vector también sería afectado en su magnitud y sentido, como se ve en la figura 3. En esta figura, el vector A se divide entre el escalar menos 2 o 2 negativo, generando así que el vector A disminuya su magnitud a la mitad y el sentido sea contrario al del vector original. El vector original es de A, es hacia arriba y a la derecha, y ya afectado, dividido entre el escalar menos 2 o 2 negativo,
pues cambia su sentido, izquierda abajo, y reduce su magnitud a la mitad. Vimos las dos operaciones más fáciles, que son multiplicación y división por una escalar. Ahora pasemos a las operaciones un poco más complejas, que son suma y resta. Comencemos con la suma. Sean A y B dos vectores como se observa en la figura 4, los cuales pueden sumarse para formar un vector resultante RA más B. Es este que tenemos acá en la figura 5. Usando la ley del paralelogramo, como se puede ver en la figura 5, comenzamos uniendo las dos colas de los vectores A y B, manteniendo la magnitud y sentido, dirección y sentido de cada uno. Si observan, el vector A unido con el vector B mantiene su magnitud, dirección y sentido, lo mismo que el vector B. Luego continúe trazando una paralela del vector B desde el final del vector A. Trazamos una paralela, la llevamos al final del vector A y luego trazamos una paralela del vector B y la llevamos al final del vector B. Trazamos una paralela del vector A, la llevamos al final del vector B. Donde se crucen esas dos paralelas sería el final del vector resultante. Entonces, trazamos una línea desde la unión de las dos colas de A y B y la llevamos a donde se crucen las dos paralelas y tenemos el vector resultante. Bien. Revisemos un caso especial de la suma. En dado caso que los vectores a sumar sean colineales, el vector resultante o la resultante sería la suma algebraica de los dos vectores, como podemos ver en la figura 6. El vector tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, los dos vectores, ¿cierto? O sea, son colineales. La resultante sería la suma algebraica de estos dos. ¿Listo? Aquí pueden observar ahí. Ahora, continuemos con la resta. Y última operación. Al poder expresar la resultante de la diferencia entre dos vectores, R', la resultante de la diferencia entre dos vectores A menos B, al poderla representar como A más menos B, se podría decir que la diferencia es un caso especial de la suma. Por lo tanto, las reglas de la suma vectorial se pueden aplicar a la resta vectorial, teniendo cuidado con el sentido del vector B para el caso de la figura 8, que es afectado por el escalar negativo menos 1 o 1 negativo, como podemos observar de nuevo en la figura 8. Si observan, otra vez, en la figura 7 tenemos dos vectores A y B, ¿cierto? Y vamos a hacer una resta, o vamos a hacer una diferencia, A menos B. Al plantearlo como una suma, simple y sencillamente estamos determinando que el vector B es negativo, ¿cierto? Y lo que hacemos es cambiar el sentido. O sea, ya no es hacia la derecha, sino vendría a ser hacia la izquierda, ¿cierto? Y utilizaríamos la misma ley del paralelogramo para determinar la resultante, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, espero les haya gustado. Próximamente estaré subiendo más videos de interés para su carrera de ingeniería.